Una cosita sin pararnos demasiado. A ver, los que estáis en casa. No recuerdo, ¿tenemos fijada la fecha del prefinal? Es que no me acuerdo, como tengo los dos grupos, como no apunté las cosas me lío. Entonces no sé si aquí o en otro grupo la prefijamos, o sea, la fijamos. Ahora ha habido un cambio, por eso me he acordado. El caso, ¿la fijamos para el miércoles? Que es el último día de clase. Es que tengo que pedir, me acuerdo ahora también porque tengo que pedir para reservar aula. Exacto, es que sí, eso es, por eso era, hacerlo el lunes 14. Miércoles 9 de junio. Blanca lo ha resumido. ¿Qué os parece miércoles 9 de junio? En el otro grupo es porque ha habido un problema. Se había fijado para el viernes, pero Eduardo no podía el viernes, total, que se ha cambiado al 14, al lunes 14. Si en este grupo queréis hacerlo fuera de ese, vamos, por mí no. Podría ser mejor porque tenemos lo de exámenes más preparados y no todo en una semana.
Pero se os van a pegar con los otros. Ah, bueno, claro, pero es que esa semana, la semana del 14... Ah, espérate, pero esa semana es la de selectividad. No, ¿cuándo empieza la selectividad? Estáis fuera de eso. Del 15 al 17. Vale, o sea que el 14 podría ser. Yo el 18 ya lo veo muy tarde, Pablo. A mí lo mismo me da hacerla el miércoles 9 que el lunes 14. Os dejo que lo debatáis, se lo comentáis el miércoles a Antonio. Porque podemos terminar o hay más como el examen. 4 horas, 2 teoría y 2 problemas. 4 horas no, nunca los exámenes son tan largos. Hombre, lo pondríamos, lo que se hace normalmente es que siempre se coge para adelante o para atrás, un poco, por ejemplo. Yo creo que a las 5:30 tenéis libre, ¿no? Porque no hay media hora de recreo. Pues empezaríamos a las 5:30. De 5:30 a 8, si podemos a 8:30. Es un único examen. Sí, exactamente, Laura ha reflejado la cuestión. Bueno, el decano lo que ha dicho es que para que se saquen fuera del horario propio de las clases, todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Así que, como seguro que tenéis por ahí un grupo de WhatsApp, o me equivoco, estamos seguros que tenéis un grupo de WhatsApp, pues hacerlo. ¿Tenemos delegado? Uf, esto está ya degenerando, no quiero ni pensarlo. Sí, la propuesta sería, no, Álvaro, la propuesta es o miércoles 9 en horario de 5:30 a 8:30 o lunes 14 en horario de 5:30 a 8:30. ¿Vale? Le pondré luego a Antonio que os lo pregunte, que se acuerde de preguntarlo el miércoles por reservar aulas, que ahora mismo hay una pelea un poco seria por la aula. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, y a lo mejor incluso necesitamos más, porque esta aula ahora con COVID tiene 39 de aforo y aquí estamos más matriculados, con lo cual necesitamos más de una. Entonces, pues, estamos ahí un poco, está la cosa un poco escasa en cuanto a aula. Venga, pues perfecto. Pues eso ya lo habláis vosotros, ¿vale? Vamos entonces a lo que os contaba del análisis de sensibilidad y postoptimalidad, ¿no? Que sería el final del tema de dualidad. Fijaos que todo lo que yo puse al principio que íbamos viendo, que era en el sentido de establecer cotas, de interpretaciones, de resolver el primar resolviendo el dual. Todo eso lo hemos hecho y ahora lo que llegamos es pues a la última parte, ¿no? Que sería el análisis de sensibilidad y postoptimalidad, que en resumen es: yo he resuelto el problema y ahora me planteo, ¿qué sucede si, ¿vale? Si hay algún tipo de cambio en los datos originales del problema, en el planteamiento original del problema. Bueno, a partir de, como os pongo ahí, a partir de la interpretación económica del dual, pues vemos cómo cada variable óptima del dual nos indica cómo cambiaría el valor de la función objetivo si aumenta una unidad los recursos, ¿vale? El vector B. Pero bueno, eso, digamos, es muy poca información, de ahí se extrae muy poca información comparándola con lo que vamos a ver ahora, cómo se puede estudiar, cómo cambia la solución óptima
si se producen modificaciones de las que os comento aquí, ¿vale? Si se producen modificaciones en el vector de costos, si se producen modificaciones en el vector de recursos o si tengo que añadir variables o restricciones, ¿vale? También se puede estudiar si hay cambios en los coeficientes tecnológicos, en los coeficientes de las restricciones. Esa parte no la vamos a ver, ¿vale? Ese tipo de cambios no, realmente son menos interesantes y la verdad que bastante engorrosos. Entonces, estas modificaciones afectan a la tabla en dos formas, ¿vale? O sea, ¿qué le puede pasar a la solución óptima si ocurren algunas de las variantes que tenemos puestas arriba? Fijaos que en resumen le pueden ocurrir dos cosas. Una, que deje de ser óptima o bien que deje de ser factible. Entonces, si la modificación supone que deja de ser óptima, pues lo que tengo que hacer es modificar adecuadamente la tabla y aplicar el algoritmo del simple. Si lo que deja es de ser factible, pues lo que tengo que hacer es modificar adecuadamente la tabla y aplicar el algoritmo, el dual del simple, ¿vale? Luego los diferentes apartados vamos a ir viendo cómo se resuelven o bien aplicando el simple o aplicando el dual del simple, dependiendo de lo que se nos fastidie, entre comillas, sea la fila de los costos reducidos o la columna de la B barra, ¿vale? La del lado derecho. Bueno, pues vamos a ir viéndolo uno a uno. Supongamos que se produce un cambio en el vector de costos. ¿Qué supone que se produzca un cambio en el vector de costos? Al final, cualquier cambio en el vector de costos lo podemos expresar de esta manera. El vector C se cambia por un vector C más lambda D, ¿vale? Tomando adecuadamente el lambda y el D o dejando lambda en forma paramétrica, pues entonces va viendo todas las posibilidades que existen. Cuando se deja el lambda así, como digo, en plan paramétrico es lo que se le llama el análisis de sensibilidad. Fijaos que he puesto análisis de sensibilidad y post-optimalidad. ¿Vale? El análisis de sensibilidad, digamos, lo que te está diciendo no es en concreto si yo cambio un costo por el otro, qué es lo que pasa, sino hasta dónde la solución que tengo sigue siendo óptima, ¿vale? Como digo, entonces, cualquier cambio que se produzca en el vector de costos se puede expresar de esa manera y nuestro interés es estudiar cómo cambian las soluciones óptimas y los valores objetivos óptimos en función de lambda, ¿bien? En función de ese lambda. Vamos a partir entonces de que tenemos una tabla óptima. Luego partimos de una tabla óptima con base B. Tenemos la solución óptima para lambda igual a 0 y el valor objetivo óptimo para, ¿dónde está? Para lambda igual a 0. ¿Bien? Estas serían las componentes básicas y las componentes no básicas. Fijaos que como lo que estamos cambiando es el vector de costos, ahí lo único que influye es la optimalidad. La solución que tenemos va a seguir siendo factible porque las restricciones no las habéis cambiado. Luego, lo único que puede cambiar es que ya, dependiendo del valor que tenga lambda y del valor que tenga D, puede ser que la solución que tengáis deje de ser óptima. Entonces, lo que hay que ver es cómo son los nuevos costos reducidos. Los nuevos costos reducidos, digamos, recalculamos los nuevos costos reducidos y serían de esta manera, que es la forma habitual de calcular los costos reducidos. ¿Vale? Bueno, si hacéis cuenta, veis que los nuevos costos reducidos son los antiguos más lambda por D sub J correspondiente menos el C sub J gorro, donde el C sub J gorro pues va a ser la parte básica del vector D por B menos 1 por A super J. ¿Vale? Tenemos entonces que los nuevos costos reducidos son igual a eso. Si
para algún J este número es negativo, la solución que tenemos seguirá siendo óptima. Pensad que esto tiene que seguir siendo positivo. Luego, ¿cuándo va a ser óptima? Va a ser óptima para aquellos valores de lambda donde esto siga siendo más chico que esto. En el momento que esto se haga más grande que esto, como esto si es negativo, pues significa que el costo reducido pasará a ser negativo. ¿Vale? Pues eso escrito así para los valores de J, para los J no básicos, donde D sub J menos ZJ gorro sea menor que 0, entonces seguirá siendo óptima siempre que lambda sea menor o igual que ese cociente. Para los que sean positivos, pues exactamente igual. Esto será positivo siempre y cuando lambda no sea tan pequeño, de tal manera que, fijaos que esto es positivo, luego por lo tanto el lambda sería negativo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Luego, sin más que poner los costos reducidos y analizar esta expresión en función de que esto sea positivo o negativo, me va a dar el rango de variación de lambda. Y concluimos por lo que tenemos abajo, que la optimalidad se va a mantener para el rango de valores de lambda que esté entre lo que aquí llamo lambda 1 y lambda 2. ¿Qué va a pasar fuera de ese rango? Bueno, pues si tú quieres ver qué pasa, cómo cambia la solución óptima, pues lo que hace es, o bien para lambda 1 o bien para lambda 2, para lo que te interesa, sustituye y sigue resolviendo por el algoritmo del simple. ¿Vale? Por ejemplo, tenéis detrás un ejemplo, ¿vale? Con un problema donde el vector de costo es menos 1, menos 3 y queréis ver qué pasa si lo perturbáis en la dirección 2, 1. Esta es la tabla óptima y tenemos que calcular los costos reducidos nuevos. Fijaos que tenemos que calcular este vector de su n, de su b traspuesta por b menos 1 por n. Os recuerdo que b menos 1 está siempre debajo de las variables de holgura. Luego b menos 1 es esto de aquí, ¿vale? Luego entonces sería, como aquí las componentes básicas son 1 y 2, d sub n sería 0, 0, menos 2, 1, ¿vale? Que era las componentes de d por b a la menos 1 por n, que es la matriz de identidad. ¿Vale? Vale, pues os da eso. Tenemos uno negativo y otro positivo. Los costos reducidos nuevos serán estos de aquí, que se mantendrán mayores o iguales que 0, siempre que lambda sea menor o igual que 1. ¿Vale? Para cualquier valor entre menos infinito y... No. Siempre que lambda sea menor o igual que 1 y mayor o igual que menos 2. Si quiero ver qué pasa con la solución óptima fuera de ese rango, pues por ejemplo, si hago lambda igual a 1, se cambian los costos y se vuelve a aplicar el algoritmo del simple con el nuevo vector de costos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, y en este caso lo que pasa es que resulta que la solución que teníamos sigue siendo óptima, pero existe otra solución que también es óptima. Fijaos que cuando lambda vale exactamente igual 1, igual a lambda sub 1, o lambda vale exactamente igual a lambda sub 2, siempre se va a producir que tenemos soluciones múltiples. ¿Vale? Cuando lambda se te va
o menor que lambda sub 1 o mayor que lambda sub 2, digamos, pues cambias de donde estaba a la otra, pero justamente en esos valores tienes que son óptimas todas las soluciones del segmento. Vale. Ese entonces sería ¿qué pasa si cambiamos de costo? ¿Qué pasa ahora si cambiamos de recursos? Teníamos un vector de recursos B y queremos ver la perturbación a lo largo de otra dirección, de otro vector G. Fijaos que ahora, como lo que estamos perturbando justamente son las restricciones, los costos reducidos no se van a ver afectados. Al cambiar, ¿qué es lo que se puede ver afectado? Pues justamente lo que se va a ver afectado es que la solución que tenemos deja de ser factible. Porque fijaos que ese vector del lado derecho, donde influye, es justamente en el lado derecho de la tabla, que aparece como B-1 por ese vector. B-1 por ese vector es el antiguo más lambda por lo que ahí he puesto como G barra. G barra que es B-1 por G. Y la solución que tenemos seguirá siendo óptima siempre y cuando siga siendo factible. ¿Y cuándo va a ser factible? Bueno, pues cuando cada una de las componentes de ese vector de Rm siga siendo mayor o igual que 0. ¿Y cuándo va a seguir siendo eso mayor o igual que 0? Pues si la componente es mayor o igual que 0, seguirá siendo mayor o igual que 0 siempre que lambda sea mayor o igual que menos el cociente B sub i barra G sub i barra. Si G sub i es menor que 0, eso seguirá siendo mayor o igual que 0 siempre que lambda sea menor o igual que menos B sub i barra G sub i barra. Juntándolo todo, la solución que tenemos seguirá siendo óptima, que eso no cambia, seguirá siendo factible en ese rango de valores. ¿Vale? Que ahí noto como lambda 1, lambda 2. Fuera de esos valores, es decir, cuando lambda sea estrictamente menor que lambda 1 o lambda sea estrictamente mayor que lambda 2, lo que se pierde es la factibilidad. ¿Vale? La componente correspondiente pasa a ser negativa y entonces lo que se hace es aplicar el dual del simple para volver a hacerla positiva. También tenéis un ejemplo, en el ejemplo anterior, ahora se perturba el vector de costo a partir de G igual a menos 1, 1. ¿Vale? Bien, bueno, en ese ejemplito, pues lo tenéis desarrollado todo, ¿vale? Esto era B barra, esto era G barra, y entonces lo que se tiene que mantener es eso mayor o igual que 0. Y eso será mayor o igual que 0 siempre que lambda sea menor o igual que 2. ¿Qué va a pasar cuando lambda sea estrictamente mayor que 2? Cuando lambda sea estrictamente mayor que 2, esto va a ser negativo, entonces tiene que salir X1, aplico el dual del simple, tiene que entrar X4. Fijaos que en esta tabla la única posibilidad es que entre X4, porque es el único y su RK que es negativo. Entre X4, pivoto, y ahora ya veo que la tabla ya va a ser siempre óptima y factible. Luego aquí tengo expresado a partir de lambda lo que va a valer la solución óptima como función de lambda, lo que vale la solución óptima y lo que vale el valor objetivo óptimo como funciones de lambda. ¿Vale? Aquí le faltaría el lambda, pero bueno, se sobreentiende. ¿Vale? Y las otras dos opciones que quedan, pues es añadir una nueva variable, que eso supone pues que tengo un nuevo producto, algo sobre el que decidí que no lo había tenido en cuenta en la primera formulación. Entonces, tengo que añadir una nueva variable, x sub n más 1, que tiene un costo asociado de cn más 1 y una columna de restricciones a n super 1, a super n más 1. En la solución actual, lógicamente, esa variable no es básica, luego, por lo tanto, vale 0. Y
y seguirá siendo factible siempre, y lo que puede pasar es que deje de ser óptima. Entonces tenemos que calcular los costos reducidos de la nueva variable para ver cuándo esos costos reducidos indicarían que estamos perdiendo la optimalidad. En los otros costos reducidos no se produce, es decir, en las otras variables no hay modificación ninguna. Luego, por lo tanto, donde únicamente puede haber cambio es que esta variable que estaba fuera de la base tenga que entrar en la base para obtener la solución óptima. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular el costo reducido asociado. El costo reducido asociado a esa variable, insisto, las demás no hay que modificar nada. ¿Cómo sería el costo reducido asociado a esa variable? Pues sería su costo menos el vector de costos básicos por b a la menos 1 por su columna. ¿Recordáis que os dije que había veces que interesaba en cada tabla ir conociendo siempre quién era b a la menos 1? ¿Vale? Aquí vais viendo por qué. Porque en muchas ocasiones tenemos que ir utilizándola. Si calculo ese costo reducido y me sale positivo, pues significa que la solución básica factible sigue, o sea, no me interesa que esa nueva variable tome un valor distinto de 0. Si es menor que 0, entonces lo que me está indicando es que si esa variable vale más que 0, pues voy a obtener un mejor valor de la función objetivo. Luego, por lo tanto, tengo que continuar con el algoritmo del simple. Tenemos ese problema, tenemos esa tabla óptima, introducimos una variable x sub 6 con un costo de 1 y una matriz de restricciones de menos 1, 2. Tenemos que calcular su costo reducido, que lo hacemos, ¿vale? Y me sale que es menos 1. Luego la solución actual deja de ser óptima al introducir esa nueva variable. Voy a obtener un mejor valor de la función objetivo si esa variable x sub 6 toma un valor estrictamente positivo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Fijaos, tengo que continuar con la tabla del simple. Tengo que meterla en la tabla del simple, pero ojo, la columna, esa a super 6 no la puedo meter del tirón, la tengo que meter multiplicada por b a la menos 1. ¿Vale? Porque en la tabla del simple siempre está b a la menos 1 por la matriz de restricciones. Multiplico b menos 1 por a super 6 y me da esto. ¿Vale? El costo reducido es negativo, entra x sub 6, sale x sub 5. Y ya está. ¿Vale? Y obtengo la nueva solución óptima. Y ya por último, ¿qué me quedaría? Añadir una nueva restricción. Yo tengo mi problema y lo que me ha pasado es que tengo que añadir una nueva restricción que vendría dada, pues, lógicamente, de esta manera. Las variables son las mismas, pero hay una nueva restricción. Si yo tengo una solución óptima que verifica esa restricción, va a seguir siendo óptima, evidentemente. ¿Vale? ¿Cuál puede ser el problema? Pues que la solución que tengo, que es óptima, deje de ser factible. Eso se ve de cajón, que lo que tengo que hacer es aplicar el algoritmo dual del simple. ¿Vale? Luego, si la solución óptima del problema, la solución óptima que yo tengo verifica la restricción, nada. Si no, lo que tengo que hacer es meterla en la tabla y resolver por el dual del simple. ¿Vale? Fijaos que meterla en la tabla supone multiplicarla por b a la menos 1, como siempre. Vamos a ver cómo se hace eso. Tengo ese problema, ¿vale? Tengo la tabla óptima, esa de ahí. X1 vale 6 y X5 vale 10. Y quiero añadir la restricción menos X1 más 2X3 mayor o igual que 2. La solución que tengo ahora mismo no la verifica, ¿vale? Porque menos 6 no es mayor o igual que 2. Como no la verifica, tengo que meterla en la tabla. Pero para meterla en la tabla,
tengo que multiplicarla por la inversa. ¿Cómo se hace eso? Así de una forma... fijaos, la nueva variable, la nueva restricción, perdón, es esta que yo tengo aquí. ¿Vale? Con su variable, o sea, la he cambiado de signo, he puesto x1 menos 2x3 más x6 menor o igual que menos 2, para poder poner variable de holgura positiva. x1 menos 2x3 más x6 menor o igual que 2. Esta sería así, ¿vale? Pero ahí no está multiplicada por b a la menos 1. Tengo que multiplicar por b a la menos 1 esa restricción. Eso es equivalente a conseguir la matriz de identidad debajo de las variables básicas. Luego, tengo que hacer un 0 aquí. ¿Vale? Si yo hago aquí un 0, fijaos, tengo, esta es la primera columna de la identidad, ¿vale? Esta es la segunda y esta es la tercera. Luego, lo que hago es que, mediante cambios elementales, este 1 se tiene que convertir en 0. Eso se consigue pues cogiendo la tercera fila y restándole la primera. 1 menos 1, 0 menos 1, menos 2 menos 1, 0 menos 1, 0 menos 0, 1 menos 0, menos 2 menos 6. ¿Vale? Y de esa forma llego a esa columna 10. ¿Vale? Que como ejercicio os dejo que comprobéis que eso es multiplicar por b a la menos 1. Vale, ya he llegado a la tabla final. Óptima, no factible. Aplico el algoritmo dual. Tiene que salir x6 y ahora, para decidir quién entra, puede entrar o x2 o x4, porque, no, puede entrar x2, x3 o x4, porque todos estos elementos son negativos, ¿vale? Entonces lo que hacemos es el mínimo entre 3 partido por 1, 1 partido por 3, 2 partido por 1. ¿Vale? En este caso, pues tiene que entrar x3, pivoto, y esa sería la solución óptima. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? A ver, los que estáis en casa, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues con esto hemos acabado el tema 4 y lo dejamos hoy aquí. El lunes que viene empezamos con la programación lineal entera. ¿Vale? Le vamos a añadir la restricción de que las variables tienen que ser enteras. Y vamos a ver cómo eso complica mucho la resolución del problema. ¿Vale? Venga, ¿algún comentario, alguna pregunta? ¿Nada? Pues venga, hasta la semana que viene. El miércoles le digo a Antonio que plantee lo del tema del prefinal, ¿vale?